se nos pidió que calculáramos todos los puntos críticos de la función, y luego determináramos si cada punto representa un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de sillín. El primer episodio determinado los números críticos, determinando dónde está la primera las derivadas parciales de orden son iguales a 0 o no existen. Y luego el paso 2 es realizar la segunda prueba de parciales. Comencemos por determinar todo el parcial derivados que necesitamos. Primero busquemos el parcial de f con respecto a x, lo que significa que diferenciar f de x, y con respecto a x tratar a y como constante. La parte de f con respecto a x es igual a 4x al cubo. Y luego diferenciar 16y al cuadrado con respecto a x que trata a, y como una constante nos da 16 veces una vez y al cuadrado, dándonos más 16y al cuadrado. La derivada de 2y a la cuarta con respecto a x es 0. Y ahora vamos a encontrar el f parcial con respecto a, y ahora diferenciaremos f de x, y con respecto a y, tratar a x como constante. La derivada de x a la cuarta con respecto a y es 0. La derivada de 16y al cuadrado con respecto a y, multiplicamos por 2 y luego restamos 1 del exponente en y, lo que nos da 32y. La derivada de 2y a la cuarta con respecto a y es 8y a la tercera, lo que nos da más 8y al cubo. Encontremos también el segundo ordenar las derivadas parciales que necesitamos para realizar el segunda prueba de parciales más tarde. Encontremos el segundo orden parcial con respecto a x. Ahora nos diferenciamos. El parcial de primer orden con respecto a x de nuevo, lo que nos da 2x al cuadrado. También necesitamos el segundo pedido. Parcial con respecto a x, y luego con respecto a y. Así que ahora diferenciamos el parcial con respecto a x, con respecto a y, así que diferenciamos 4x cúbico más 16y al cuadrado con respecto a y, tratar a x como constante, lo que nos da 0 más 32y, o solo 32y. Y ahora también tenemos que encontrar el parcial de segundo orden con respecto a y, lo que significa que nos diferenciamos el parcial de primer orden con respecto a y de nuevo, tratando a x como una constante, lo que nos da 32x. Más 24y al cuadrado. Y ahora localicemos los números críticos, de nuevo, determinando dónde el parcial de primer orden, ambos son iguales a 0 o no existen. Lo que significa que tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, 4x al cubo, más 16y al cuadrado, es igual a 0 y 32y, más 8y al cubo, es igual a 0. Esto es bastante complicado sistema de ecuaciones. Sigamos adelante y solucionemos esta primera ecuación para x al cubo. Primero restemos 16y cuadrada en ambos lados. Y ahora divide ambos lados por 4. Que nos da x cubo es igual a menos 4y al cuadrado. Y ahora vamos a resolver el segunda ecuación para y al cubo. Para el primer tipo, vamos a restar 32y en ambos lados. Y ahora vamos a dividir ambos lados por 8. Esto nos da y cubo. Es igual a menos 4y. Así que ahora tenemos las dos ecuaciones, x al cubo es igual a menos 4y al cuadrado, y tenemos y al cubo es igual a menos 4y. Observe cómo la primera ecuación tiene una y cuadrada. Así que vamos a resolver el segundo ecuación para y al cuadrado dividiendo ambos lados entre y. Esto nos da y al cuadrado es igual a menos 4x. Y ahora haremos una sustitución. Ahora vamos a sustituir menos 4x y al cuadrado en la primera ecuación. Así que realizando eso la sustitución nos da x al cubo es igual a menos 4 veces menos 4x.
que nos da la ecuación x al cubo es igual a 16x. Y ahora si configuramos esta ecuación igual a 0. Restando 16x en ambos lados, tenemos x al cubo menos 16x es igual a 0. Debemos reconocer aquí que podemos factorizar. Si tenemos en cuenta la mayor factor común de x, tenemos x veces la cantidad de x al cuadrado menos 16 es igual a 0. X al cuadrado menos 16 es un diferencia de cuadrados, lo que nos da x veces la cantidad de x más 4 veces la cantidad de x menos 4 es igual a 0. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Resolviendo para x, tenemos x igual a 0, x es igual a menos 4. Y x es igual a 4 positivo. Así que vamos a tener 3 puntos a considerar donde la coordenada x de los puntos pueden ser 0. 4 o menos 4. El siguiente paso es encontrar el coordenada y de estos puntos mediante las ecuaciones de la sistema de ecuaciones. Utilizaremos x cubo igual a menos 4 y al cuadrado, así como y al cuadrado es igual a menos 4x en realidad, vamos a seguir adelante y usar y al cuadrado es igual a menos 4x. Observe que cuando x es igual a 0, tendríamos y al cuadrado igual a menos 4 por 0 es 0 y, por lo tanto, y es igual a 0. Y la coordenada z va para ser f de 0,0. Para encontrar f 0,0, evaluamos la función original. En el punto 0,0. A continuación, cuando x es 4, tenemos y al cuadrado es igual a menos 4 por 4, dándonos y al cuadrado igual a menos 16. Esta ecuación no tiene solución real. Por lo tanto, podemos eliminar el punto en el que x es igual a 4. Y luego tenemos x igual a menos 4. Así que cuando x es negativo 4, tenemos la ecuación y al cuadrado es igual a negativo 4 por menos 4, dándonos y al cuadrado igual a 16. Si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, vamos a tener dos soluciones. Por lo tanto, tenemos que incluir un más o menos a la derecha. Lo que nos da y es igual a más o menos 4. Así que hay dos puntos donde la coordenada x es menos 4. Tenemos menos 4 comas positivas 4, donde la coordenada z es f de menos 4,4. Y el segundo punto donde x es igual a menos 4, y sería menos 4, y la coordenada z sería f de menos 4, menos 4. Ahora vamos a buscar los valores de la función para determinar las coordenadas z. Lo he escrito para ahorrar tiempo. F de 0,0 es igual a 0. F de menos 4,4 es igual a 256 negativo. Y así f de negativo 4, menos 4. Recuerda, estamos evaluando la función original. Para determinar las coordenadas z tenemos que tener en cuenta tres puntos críticos. 0,00,0, menos 4. 4 negativas 256, así como negativos 4, menos 4 negativos comunes 256. El siguiente paso es realizar la segunda prueba de parciales determinando el valor de D así como el valor del parcial de segundo orden con respecto a x, y ya he establecido mucho de esto en la siguiente diapositiva. Así que de nuevo, vamos a estar usando los parciales de segundo orden que ya encontramos en la primera diapositiva, que he copiado aquí en la esquina superior derecha. Primero calculamos de cuando x es igual a 0 y es igual a 0, lo que nos da 0. A continuación, encontramos de cuando x es menos 4 y es 4 positivo, que vemos aquí, que es igual a 32.768. Y luego volvemos a encontrar de cuando x e y son menos 4, lo que también nos da 32.768. Observe cómo en el punto 0,0,0, dado que D es 0, la prueba no es concluyente. Así que analizaremos el gráfico en este momento en un momento. Observe que D es mayor que 0 cuando x es menos 4 y es 4 positivo, así como cuando x es negativo 4 y es menos 4. Así que ahora tenemos que encontrar el lado del segundo orden parcial con respecto a x, lo que he hecho aquí abajo. Observe en ambos casos, el parcial de segundo orden con respecto a x es 192 o superior a 0. Mirando nuestras notas a la derecha, porque D es mayor que 0, y el segundo orden parcial con respecto a x es mayor que 0, tenemos mínimos relativos en los dos segundos puntos.
Así que ahora vamos a la gráfico de la superficie, y verifíquenlo también como ver qué está pasando en el origen 0,0,0. Así que mirando el gráfico de la superficie, fíjate cómo podemos ver que tenemos dos puntos bajos aquí, lo que verifica que tenemos dos mínimos relativos. Y luego, en el origen, fíjate cómo en realidad tenemos un punto de sillín, porque el primer pedido los parciales son iguales a 0, pero no tenemos un alto punto o punto bajo, y por lo tanto, de nuevo, este es un punto de silla de montar. Así que para resumir lo que encontramos, tenemos un mínimo relativo en ambas, menos 4 comas negativas 256. Así como negativos 4 menos 4 negativas 256. Y tenemos un punto de sillín en 0,0,0. Otra forma común de expresar esta información será decir que el función tiene un mínimo relativo del valor de la función o valor z de 256 negativo en las ubicaciones de menos 4,4. Y menos 4,-4, así como un punto de sillín en el origen 0,0,0. Espero que esto te haya resultado útil.